Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, domingo 10 de diciembre, estudiaremos la lección titulada Cristo y la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? De eso estudiaremos el día de hoy. Cristo y la ley. ¿Por qué Dios nos da la ley? ¿Qué encontramos en la ley? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo debemos de ver la ley? ¿Para qué nos sirve? Pues bien, leamos el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 1 al 4. Y nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pues bien, teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, nos hace la pregunta: ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Cómo podríamos hoy correr peligro de buscar establecer nuestra propia justicia? Pues bien, vamos al tiempo del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que anhelaba el apóstol Pablo? ¿Qué había en su corazón? ¿A quiénes tenía enfrente de él que hacía que su corazón se entristeciera? ¿Cuál era el anhelo del apóstol Pablo? Que su pueblo, que su nación creyese también en Jesús. Miraba a un pueblo religioso, celoso de la ley, pero lo miraba lejos de la salvación. ¿Por qué razón? Porque, como dice aquí la lección, el legalismo puede presentarse de muchas formas. O sea que miraba a un pueblo legalista, un pueblo que seguía la letra, pero no encontraba a través del estudio a aquel que decía la Escritura, al Mesías, al Salvador, a Cristo. No lo miraron. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y eso lo mira el apóstol Pablo. Y dice: el legalismo puede presentarse de muchas formas, algunas más sutiles que otras. Quiere decir entonces que también nosotros hoy, como el pueblo de antaño, del tiempo del apóstol Pablo, podemos también, como individuos o como pueblo, podemos caer en ese mismo grupo de legalismo, creyendo de que por guardar la ley somos salvos. El legalismo puede presentarse de muchas formas, algunas más sutiles que otras. Quienes se miran a sí mismos. ¿Cómo podemos vernos a nosotros mismos y creer que con lo que estamos haciendo
¿O creemos, estamos bien? ¿Ya tenemos todo? Sus buenas obras. Podemos mirarnos a nosotros mismos, las obras que hago. La dieta, soy vegetariano, no como carne, o no comemos las carnes que dice el Señor que no debemos comer. ¿Con cuánta rigurosidad guardan el sábado? Todas las cosas malas que no hacen, o las cosas buenas que han logrado incluso con las mejores intenciones, todos estos están cayendo en la trampa del legalismo. Cuando anteponemos todo esto a Cristo. El Señor Jesús tiene que ser el primero en nuestra vida. Y porque tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, nos abstenemos de muchas cosas o hacemos otras, pero por amor a Cristo. Entonces deja de ser legalismo, pero cuando las ponemos antes que a Cristo, entonces nos volvemos legalistas. A cada momento en nuestra vida debemos mantener ante nosotros la santidad de Dios en contraste con nuestra pecaminosidad. Esa es la manera más segura de protegernos de la clase de pensamiento que lleva a la gente a buscar su propia justicia, que es contraria a la justicia de Cristo. Y eso es lo que pasaba en el tiempo del apóstol Pablo. Eso es lo que miraba Pablo con su pueblo. Por eso él dice: mi oración, mi anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, dice, la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Como vemos, en el capítulo 10, Pablo expresa la razón del fracaso de Israel. Aunque eran celosos por las cosas de Dios, los dominaba un celo equivocado, un celo que no era conforme a ciencia, como dice el capítulo 10, verso 2. Y entonces señala dónde radica el problema. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 3. ¿Qué pasó? ¿Y qué puede pasar en la vida de nosotros? Dice, ellos perdieron de vista lo que significaban los tipos y las ceremonias. Los tipos que tenían el propósito de señalar al Mesías venidero y su justicia. Se convirtieron en los objetos de su adoración y de la exaltación de su propia justicia. Su religión había llegado a ser el centro de su universo, y Dios y su justicia habían desaparecido del escenario. Olvidaron que el fin de la ley, como dice el versículo 4, que dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. Olvidaron que el fin de la ley es Cristo, que todo el ceremonial tipificaba la misión redentora de Cristo. Convirtieron la ley en un fin, en lo más importante, y se volvieron legalistas. ¿Corremos nosotros ese mismo peligro como adventistas de hacer del sábado el fin y nos olvidamos de el autor del sábado?
corremos ese peligro. Convirtieron la ley en un fin, en lo más importante. Dedicaban toda su energía para explicar cada detalle real o imaginario de la ley, y luego medían su espiritualidad por la manera en que lograban poner sus vidas en armonía con todos esos detalles. Su observancia, en vez de ser un deleite, había llegado a ser un yugo imposible de sobrellevar. Así es de que, como nos sigue diciendo en Romanos capítulo 10, versículo 4, este es un versículo muy importante que presenta la esencia de todo el mensaje de Pablo a los romanos. Volvámoslo a leer. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así es de que vemos ahí, dice, aquí está la esencia de lo que Pablo les quiere mostrar a sus hermanos judíos y nos presenta a sus hermanos gentiles. El fin de todo es Cristo. Entonces vemos, no olvidemos el título de la lección del día de hoy, Cristo y la ley. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley dada por Dios a ese pueblo? Era llevarnos o llevar a ese pueblo a creer en Cristo. Porque la ley que me refleja el carácter de Dios. ¿Y qué me revela la ley? Mi pecado. ¿Y hacia dónde me quiere llevar la ley? A Cristo. Porque soy pecador y necesito de un Salvador que me limpie de todos los pecados. Entonces vemos, por eso dice, porque el fin de la ley es Cristo. Sigue diciéndonos la lección. Primero que todo, necesitamos conocer el contexto. Muchos judíos estaban procurando establecer su propia justicia. El verso 3 lo dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso nos dice aquí que procurando establecer su propia justicia y buscaban la justicia que es por la ley, versículo 5, pero con la venida del Mesías se manifestó el verdadero camino de la justicia. Se les ofreció justicia a todos los que depositaran su fe en Cristo. Él era aquel a quien el antiguo sistema ceremonial había señalado. Todo el sistema ceremonial, todas esas leyes ceremoniales, como también la ley moral, nos lleva a Cristo. En el Antiguo Testamento las leyes ceremoniales estaban educando a la mente de ese pueblo para que miraran y esperaran al Mesías, al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Por eso nos dice, aún dice,
Si incluimos los 10 mandamientos en esta definición de ley, no significa que los 10 mandamientos se hayan suprimido. La ley moral señala nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras deficiencias. De este modo, nos conduce a nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de justicia. Y todo esto, ¿dónde lo encontramos? Solo en Jesús. Por eso nos dice, porque el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley, como dice, es enseñarnos o mostrarnos la necesidad que tenemos, porque somos pecadores. Necesitamos de un perdón, necesitamos de un Salvador y necesitamos a Cristo. Así. Por eso dice, Cristo es el fin de la ley, en el sentido de que la ley nos conduce a Jesús, a Cristo y a su justicia. Todos necesitamos. Entonces ya vemos la función de la ley. Cristo y la ley. ¿Es importante la ley para todo aquel que busca salvación? Sí, es importante. Porque nos lleva al Señor Jesucristo, que es la salvación. Es Él el que nos limpia de todo pecado, no la ley. Sigue diciéndonos la lección. Aquí, la palabra griega para fin es telos, que también se puede traducir como meta o propósito. Cristo es el propósito final de la ley, pues la ley nos conduce a Jesús. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque la ley no puede limpiarme ni siquiera un solo pecado. Es Cristo el único, porque la sangre del Señor Jesucristo, dice, nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. Pero si nosotros por nuestra propia justicia, por lo que hacemos, por lo que nos miramos, cómo estamos, queremos con eso limpiar tal o cual falta que hemos cometido, sin ir a Cristo, dice, aunque amontones lejía, aunque amontones jabón sobre tu pecado, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Y eso es lo que miraba el apóstol Pablo en su pueblo. Y como dice, el anhelo del corazón de Pablo y sus oraciones eran de que sí fueran celosos de la ley, pero que fueran obedientes a la ley, a que lo llevara a Cristo, porque es el único que los puede perdonar. Y lo mismo nosotros. Sí, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios siguen vigentes, pero con un propósito. El propósito es Cristo Jesús. Que nos veamos que somos pecadores. Que nos veamos que necesitamos el perdón. Que necesitamos a un Salvador. Que nuestra justicia no nos limpia de pecado. Que necesitamos la justicia de Cristo. Porque esa es la única justicia limpia, perfecta, delante del Padre. Y todos nosotros la necesitamos.
Sigue diciéndonos: aún si incluimos los 10 mandamientos en esta definición de ley, no significa que los 10 mandamientos se hayan suprimido. La ley moral señala nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras deficiencias, y bueno, ya vimos. Entonces vemos aquí considerar que este texto enseña que los 10 mandamientos, o específicamente el cuarto, están ahora anulados, es sacar una conclusión que va en contra de muchas otras enseñanzas de Pablo y del Nuevo Testamento. Entonces, la ley tiene una función y siempre ha tenido una función. Es señalarnos que somos pecadores, que por mí mismo no me puedo limpiar el pecado, o por guardar la ley no lo puedo hacer. Necesito al Señor Jesucristo. Mire los consejos que encontramos, que nos da el espíritu de profecía para el día de hoy. Nuestra única seguridad consiste en aferrarnos a Jesús. Nunca debemos perderlo de vista. Él dice: separado de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Debemos comprender definitivamente que somos ineficaces e impotentes, y luego confiar plenamente en Jesús. Esto debería mantenernos serenos y resueltos en nuestras palabras y en nuestro comportamiento. Mensajes Selectos, tomo 2, página 67. Los sacerdotes y gobernantes se estancaron en una rutina de ceremonias. Estaban satisfechos con una religión legal, y era imposible para ellos dar a otros las verdades vivientes del cielo. Detengámonos allí. ¿Cuántos de nosotros también estamos corriendo ese peligro hoy? De que nos hemos vuelto adventistas de rutina, que vamos el sábado a la iglesia como una rutina. Vamos, nos sentamos, oímos el sermón, salimos y ya cumplimos y ya estoy bien con Dios y nada más. Eso es lo que el Señor llama una iglesia tibia. Una iglesia que se considera a sí misma que no necesita nada más. Pero el Señor nos dice: mas no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Necesitamos sacudirnos de esa tibieza, hermanos, porque si no nos va a pasar lo mismo que le pasó a este pueblo en el tiempo del apóstol Pablo. Sigue diciéndonos: estaban satisfechos con una religión legal, y era imposible para ellos dar a otros las verdades vivientes del cielo. Consideraban cabalmente suficiente su propia justicia y no aceptaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. No aceptaban la buena voluntad de Dios para con los hombres como algo independiente de ellos mismos, sino que la relacionaban con sus propios méritos debidos a sus buenas obras. La fe que obra por el amor y purifica el alma no podía unirse con la religión de los fariseos, hecha de ceremonias y de mandamientos de hombres. Esto está en los Hechos de los Apóstoles, página 13. Cristo pagó por la culpabilidad de todo el mundo, y todo el que venga a Dios por fe recibirá
la justicia de Cristo. Nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo de la mar. Mediante el arrepentimiento y la fe, somos liberados del pecado y contemplamos al Señor, nuestra justicia. Jesús sufrió, el justo por el injusto. ¿Quién desea llegar al verdadero arrepentimiento? ¿Qué debe hacer? Debe ir a Jesús, tal como es, sin demora. Debe creer que la palabra de Cristo es verdadera y, creyendo en la promesa, pedir para que reciba. Cuando un sincero deseo mueve a los hombres a orar, no orarán en vano. El Señor cumplirá su palabra y dará el Espíritu Santo para inducir al arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El pecador orará, velará y se apartará de sus pecados, haciendo manifiesta su sinceridad por el vigor de su esfuerzo para obedecer los mandamientos de Dios. Mezclará fe con la oración y no solo creerá en los preceptos de la ley, sino que los obedecerá. Se declarará del lado de Cristo en esta controversia. Renunciará a todos los hábitos y compañías que tiendan a desviar de Dios el corazón. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 460. El día de hoy hemos estudiado Cristo y la ley. La ley tiene su función, es llevarnos a Cristo. La ley me señala el pecado. La ley me señala a Cristo como el único que puede limpiar mi pecado. Y es el guía para señalarme y llevarme a Cristo. Ahora, al final de la lección, nos dice esta pregunta: ¿alguna vez descubriste que te sentías orgulloso de lo bueno que eras, especialmente en comparación con los demás? ¿Cuántas veces nos hemos comparado con otro hermano y nos vemos mejores que ellos? Y decimos, ¿estoy bien? Tal vez eres mejor. Es posible. ¿Y qué? Ahora viene. Compárate con Cristo. Y luego piensa en lo bueno que eres en realidad. ¿Y cómo te verás? ¿Cómo me veré? ¿Cuánto me falta? Nos veremos que nos falta, que no somos lo bueno que decimos ser.
pero anhelamos, unidos a Cristo, vivir una vida de obediencia, de santidad, reflejando el carácter de Jesús. Así es de que, hermanos, mantengamos nuestra vida entregada a Jesús, porque como Él dice, separados de mí, nada podéis hacer, pero unidos a Él, todo lo puedo en Cristo, porque de Él viene la fortaleza. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.